Los programas de prevención y promoción en salud mental pretenden identificar factores de riesgo y promover aquellos rasgos, opciones, posibilidades que son protectoras para que la persona logre desarrollar mucho más su potencial. Dentro de este campo de la salud mental, los psicólogos abordamos la personalidad como uno de los factores posibilitadores para el desarrollo de la salud mental. Enfocamos en la salud mental la personalidad y específicamente la personalidad saludable como una de las maneras para que el individuo logre evaluarse y potencializar aquellos rasgos que benefician su estado de salud mental. ¿Cómo definimos la personalidad, específicamente la personalidad saludable? Pues la personalidad es definida como un patrón de conducta caracterizado por rasgos, y la personalidad saludable, en ella identificamos aquellos rasgos que se caracterizan por dar una mayor posibilidad de adaptarnos a las diferentes condiciones de vida, adaptarnos a las situaciones saludables y de bienestar puede ser muy fácil, pero adaptarnos a las crisis, a las dificultades, a los problemas puede ser una condición mucho más problemática. En la medida que tengamos rasgos más flexibles, más adaptativos y que tengamos una gran posibilidad de evaluarnos positivamente y que en esas condiciones también evaluemos positivamente a los otros, nos dará mayor capacidad de vivir de una manera sana y de potencializar mucho más nuestras características, rasgos o patrones de personalidad. Por último, en esta definición de personalidad saludable es importante hablar que requerimos de patrones de vida que sean también benéficos para nosotros y para la mayoría de la humanidad. Es decir, patrones en donde promovamos conductas favorables para nuestra salud física, para nuestra salud mental, bienestar, paz, armonía y unas relaciones que sean mucho más sanas y benéficas. Contar con lo que dispone la sociedad como programas, como instituciones, como cierto tipo de espacios para que nosotros podamos estar desarrollando competencias o el bienestar, estar pendiente de las citas, estar pendiente de la familia, estar pendiente en el caso de la comunidad religiosa, de los mismos planes de salud que se tienen. En este sentido, a manera de introducción, queremos hablar de los programas de prevención y promoción en salud mental orientados específicamente a la personalidad saludable, de tal manera que se pueda desarrollar mucho más el potencial, no solamente un potencial mental, sino también un potencial espiritual, un potencial emocional y con relación a las relaciones interpersonales. En este sentido, el patrón de personalidad saludable pretende que nosotros tengamos mayor capacidad de adaptarnos a las diferentes condiciones, en donde tengamos sobre todo mayor capacidad en esa adaptación de ser más flexibles y tolerantes a las diferentes condiciones de vida que se presenten. Y en ese sentido, poder tener mejor capacidad para valorar también nuestro potencial, una percepción positiva de nosotros mismos y la percepción positiva de los otros, y de tal manera que promovamos patrones de vida saludables. Los programas de prevención y promoción en salud mental requieren identificar problemáticas específicas de riesgo para que frente a ellos, a condiciones específicas de estrés, se puedan generar aquellas variables específicas de intervención. En el campo específico de los sacerdotes aparecen una serie de condiciones muy favorables que puede promover la salud mental de una manera mucho más fácil. La personalidad de los sacerdotes tiene un gran potencial porque dentro de las características que se pretende promover es la empatía, la motivación y el interés hacia el otro, la sensibilidad social
y son características específicas que tienen los sacerdotes. Es decir, dentro del grupo de los sacerdotes, cantidad de potencialidad se tiene, pero ese potencial frecuentemente se destina hacia los otros. El cuidado, la atención, la sensibilidad, la escucha, la mayoría de las veces va orientado hacia el otro, hacia la comunidad, hacia las necesidades externas. En ese sentido, los sacerdotes, frente al manejo de sus estados emocionales, le dan un punto no tan relevante, ¿sí? Siempre el enfoque es más hacia el otro, pero acá en los programas de prevención y promoción en salud necesitamos, requerimos y motivamos que las personas estén también mirándose a sí mismos frente a sus necesidades. Son muchas las necesidades del otro cuando se escuchan que también activan nuestras sensibilidades. Son muchos también los espacios dedicados al otro en los cuales se deja ese espacio para sí en un segundo plano. Es decir, frente al contexto propiamente de los sacerdotes, se identifican una serie de factores de riesgos que queremos y se requiere que se esté mucho más atentos. La personalidad saludable en el sacerdote es necesario no solamente para seguir beneficiando a cantidad de personas, seguir con todas las propuestas de esas creencias tan necesarias para una mejor convivencia y una humanidad mucho más buena, pero también necesitamos que los sacerdotes se miren a sí mismos y estén identificando aquellos espacios en donde por sus necesidades personales requieren también de mayor atención. En la salud mental, los problemas de mayor prevalencia siguen siendo la depresión, la ansiedad, y en este sentido son muchas las condiciones de depresión y de ansiedad que puede estar viviendo el sacerdote, pero que no lo miran, no lo revisan y de pronto los acallan en actividad tras actividad con la comunidad o en las Eucaristías. En ese sentido, ese acallar sus mismas necesidades puede disponer a que los sacerdotes estén acumulando mucho más sintomatologías que se pueden ver reflejadas en las dificultades en el sueño, en la irritabilidad o en la dificultad para conciliar un estado de bienestar cuando están solos, o porque haya momentos de mayor irritabilidad, incomodidad, o donde haya mayor distracción, incluso dificultades en mantener la atención. En este sentido, los estados de salud mental específicos de ansiedad y de depresión requerimos que haya una mayor observación y en este sentido se está proponiendo que el énfasis sea en la personalidad. Los sacerdotes que tienen unos mayores rasgos saludables están pendientes no solamente del otro, sino que también estarían muy pendientes de sí mismos. Si hay espacios de soledad, si hay espacios de compartir, si hay un fin de semana o un día en la semana en los cuales se cuente con mayor tiempo, es en esos espacios en donde se invita a la responsabilidad frente a sí mismo, a esa revisión también de sus proyectos de vida, a esos espacios de soledad para que puedan estar revisando momentos en donde pueden estar más felices. La soledad no es solamente el estar solos, la soledad también son los momentos en los cuales yo reviso para poder estar con mejores condiciones con los otros. La soledad en esos momentos en los cuales nos encontramos y en la vida sacerdotal de pronto es bien frecuente, requiere que nosotros tengamos también una mayor revisión de nuestros estados emocionales para que en esa revisión de nuestros estados emocionales promovamos mucho más ese autocontrol de las emociones y sobre todo que identifiquemos que tenemos potencial para esa autorregulación de las emociones. Se ha identificado en algunas investigaciones que la autoevaluación de nuestras emociones y de la capacidad que tenemos para regularlas facilitará también nuestras propuestas para estabilizar los estados emocionales. Y también promover
la convivencia con otros, esos espacios con otros o con nosotros mismos, con la vivencia con nuestra naturaleza, aquellos espacios en donde podemos estar contemplando y promoviendo estados más favorables. Es así que los estados de autoevaluación y de capacidad que tenemos nosotros para regularlos será una propuesta y algo muy importante para saber que podemos regular nuestras emociones. Los espacios que se disponen para prevenir y promover la salud mental, aquellos espacios a manera de talleres presenciales o virtuales, o aquellos espacios en los cuales se puede hacer una consulta individual al profesional o aquella persona que como tutor me puede orientar en estos espacios. Se consideran espacios muy valiosos, siempre y cuando en esos espacios se esté disponiendo mucho más una participación activa. Esa participación activa implica un proceso de autoevaluación previo a estas actividades, de tal manera que se pueda hacer una participación, incluso no solamente hablo de activa, en la medida de participar en los talleres, de hablar, de pedir la palabra, de hacer una pregunta, sino también una participación mucho más activa a nivel mental, en donde yo esté mucho más atento, porque muchas veces acudimos a estos talleres en una manera pasiva, bien sea porque no preguntamos o porque no llegamos con inquietudes o porque nuestra mente tiene tanto que hacer, después del taller tengo tantas actividades que estamos presentes pero ausentes. La invitación entonces es a que se inquieten por la salud mental y se inquieten por esos rasgos de personalidad. ¿Cuáles son nuestros rasgos que son favorables? ¿Cuáles son aquellos rasgos de personalidad que de pronto llevan a que nosotros no seamos tan flexibles, que seamos más rígidos? Porque la identificación de aquellos rasgos de rigidez y de inflexibilidad nos van a dar muchas pautas de dónde tenemos que trabajar más. Si nosotros estamos mucho más inquietos y nos incomodan situaciones, allí podemos autoobservar qué es lo que nos incomoda. Puede ser el que las personas no llegan a tiempo, o puede ser porque encuentro una persona que es mucho más agresiva, o puede ser que me incomode la persona pasiva. La identificación de aquellas situaciones que me generan malestar son situaciones muy importantes para yo tener en cuenta, porque detrás de ellos pueden haber rasgos personales en donde haya mayor rigidez y requiera flexibilizarlos. Si yo soy una persona excesivamente puntual, posiblemente pueda empezar a trabajar más la flexibilidad. Si soy una persona que me incomoda que otros sean muy activos o que sean muy directos conmigo, puedo empezar a trabajar también esa autoevaluación para estar mucho más dispuesto a la crítica. Pero si por el contrario me incomoda la persona muy pasiva, que no participa, pues puedo entonces también trabajar mucho más de pronto aquellos rasgos de ser mucho más tolerante con la pasividad y con el otro. Es decir, hay muchas condiciones, muchas situaciones que podemos empezar a autoobservarnos para que en la medida que nosotros vamos a los talleres podamos saber más en dónde podemos trabajar más, en dónde podemos nosotros flexibilizarnos mucho más. Y algo a atender, les decía y les describía que en los rasgos favorables de salud mental está también esa evaluación positiva que yo tengo de mí mismo y de los otros. Evaluemos antes de acudir a los talleres o antes de pedir la asesoría individual. ¿Cómo está ese proceso de autoevaluación? Si en los procesos de autoevaluación yo me critico mucho y no soy una persona que me valore mucho, allí posiblemente es donde más pueda aprovechar los talleres para modificar aquellos rasgos de autoevaluación en donde me critico y donde evalúo negativamente a mí mismo. O frente a los otros, si soy una persona excesivamente crítica a los otros, los critico, me parece que lo que hacen no está bien, no cumplen mis expectativas. Entonces, antes de acudir al taller, yo podría tener ya algunas inquietudes para cómo lograr que esa evaluación positiva hacia los otros sea más propositiva. En ese sentido, la valoración hacia sí mismo y hacia el otro, si está mucho más orientado a lo positivo y a lo propositivo, serán rasgos que me van a favorecer en la salud mental. Y por último, ¿cómo están siendo los patrones saludables? La revisión de mis patrones, qué tanto le dedico
al sueño, qué tanto le dedico a la alimentación y a que tenga el sueño, la alimentación y mi vida en general patrones saludables. ¿Cómo estamos con el ejercicio? ¿Cómo estamos con los momentos de relajación? ¿Qué tanto me estoy disponiendo yo a que el tiempo libre sea un tiempo libre también que me beneficie? ¿Qué tanto en la convivencia con los otros no solamente estoy orientado a dar, sino también a recibir? Hay muchas personas que están interesados en estar con nosotros. En este sentido, incluso el mismo espacio sacerdotal está disponiendo todos estos espacios para cuidarnos. Algo muy importante en este cuidarnos no es solamente cuidar al otro. Cuidarnos implica también estar sacando espacio, tiempo y utilizar los profesionales para que también me cuiden. Pero algo que me parece muy lindo de lo que he ido trabajando últimamente con el cuidado es tener cuidado de cómo decimos las cosas, cómo tratamos al otro y ser cuidadoso con nosotros mismos, ser cuidadoso en lo que nos decimos, en lo que pensamos de nosotros mismos y ser cuidadoso con nuestro trato. Cuidarnos, protegernos, no solamente cuidar y proteger. Sería la propuesta, pues, para que nosotros podamos tener una mejor salud mental y así tener mucho más potencial para seguir ayudando a otros. Ayudarnos para poder ayudar a otros. En la medida que tengamos mayor salud mental, en la medida que tengamos mayor estabilidad emocional, en la medida que promovamos espacios saludables, vamos a tener mejores propuestas también para los otros. Entonces no es solamente llenar la vida hacia los otros, sino saber que podemos dar más en las condiciones que nosotros tenemos un estado de salud mental mucho mejor. Y recordemos, salud mental dentro de esta propuesta es enfocarnos en nuestra personalidad saludable, ¿sí? Más flexibilidad, más capacidad de adaptación, pensamiento positivo sobre nosotros mismos y sobre los otros, y potencial y disponer mucho más de patrones de vida saludable. Cuidarnos y ser muy cuidadosos en este momento de nuestra vida.